Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer por la invitación a esta instancia en el contexto de toda esta gira que se está haciendo, tratando de generar conciencia respecto a un tema bien complejo, que no siempre es quizás tomado en cuenta en el contexto de la gravedad que estamos viviendo como país en materia principalmente de crimen organizado, y cómo los tentáculos del crimen organizado no solamente uno los puede identificar en la finanza o en el sistema financiero, sino que también, lamentablemente, está también involucrándose en el sector público. Y es ahí donde, por un lado, tenemos este crecimiento en los riesgos que nos exponen a este tipo de situaciones, que también terminan perjudicando no solamente la reputación o la responsabilidad de las personas que directamente se involucran, sino que también por el rol social que cumplen organismos como los municipios y los gobiernos regionales, termina afectando a las políticas públicas, termina afectando a la persona cotidiana, a cualquier ciudadano de la comuna o de la región, de forma indirecta, sin que necesariamente esa persona se haya expuesto de forma directa a este tipo de fenómenos. En esa lógica creo que es importante y como parte de la reflexión que todos tenemos que hacer en el rol que nos corresponde, es primero entender de qué estamos hablando y a qué nos estamos exponiendo. En ese sentido, lo que quería mostrar con estas breves láminas es tratar de dar un acercamiento a la realidad que estamos viviendo como país, como les comentaba, en donde tenemos un crecimiento de ciertos fenómenos criminales que está de verdad bastante complejo y que hace que estos fenómenos criminales, que son capaces de producir muchos recursos ilícitos, terminen permeando instituciones financieras, sectores económicos, pero también al sector público. En esa lógica ahí ustedes pueden ver quizás datos que a lo mejor nos sorprenden en términos de la realidad que todos más o menos conocemos. El punto es que esta estadística que está ahí reflejada ya es oficial. Esa estadística que ustedes ven ahí es un levantamiento de riesgos financieros de estas finanzas ilícitas a las que está expuesta nuestra realidad como país. Y eso, por supuesto, se extrapola no solamente al país, o como les decía, al sistema financiero, sino que también a las comunidades. Y eso lo podemos ver en cosas prácticas. Hace un par de días atrás veía una noticia de una organización narco que estaba pretendiendo lavar activos con un gobierno regional a través de un contrato, de una licitación, vendiéndole un terreno que previamente había sido adquirido y financiado con fondos provenientes de la venta de drogas. Entonces, esto que quizá en lo teórico se puede ver como algo muy lejano a nuestra realidad, en la práctica está ocurriendo. Y el problema es que cuando uno ve las noticias, uno ve la punta del iceberg, porque solo ve aquello que se identificó, aquello que está en la prensa, y por lo tanto creemos que quizás, bueno, sí, eso no pasa acá, eso pasó allá en otra región, no acá. Y eso es una falsa sensación de seguridad, porque en la calle la criminalidad está presente en todo nuestro territorio, y mucha de esa criminalidad ni siquiera ha sido identificada aún. Hay mucho patrimonio ilícito, mucho patrimonio complejo, y que no es solamente el hecho de generar riqueza, sino que aparte la forma en que actúa el crimen organizado tiene ciertas lógicas. Y lo que buscan, junto con generar riqueza, porque obviamente no cometen delitos por amor al delito, sino que lo hacen por amor al dinero, es que la segunda preocupación de estas organizaciones criminales es cómo busco que mi acción quede impune, cómo evito exponerme a la autoridad. Y esa mecánica se refleja en la corrupción. La corrupción es un medio, es una inversión para el crimen organizado. Yo corrompo a las autoridades porque lo que me interesa
es quedar impune, es poder obtener cierta invisibilidad frente a las autoridades o al sistema, porque lo que estoy pretendiendo alcanzar es mi perpetuidad en mi acción económica ilícita. Y eso solo lo voy a lograr a través de la corrupción. Y esa corrupción no es pasiva, no es que yo estoy esperando que venga un funcionario público a pedirme algo, es activa. Yo voy a ir a buscar a funcionarios públicos que me interesa, por la actividad que desarrollan, por el rol que tienen, poder traer a mi bando. Esa situación o ese relato es un relato que uno lo encuentra y lo ve repetido en muchas jurisdicciones o países que ya tienen un problema bastante arraigado, bien endémico, en México, en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina. Y ahí uno puede identificar situaciones mucho más complejas, que hay una institucionalidad corrupta. O sea, no es la persona corrupta, es la institución la corrupta. Y eso no fue de un día para otro, eso fue un proceso lento, como una especie de enfermedad terminal que empieza a corroer desde las entrañas y termina captando a la institución completa. Y el funcionario que entra, si no es corrupto, entonces no va a entrar directamente a trabajar a esa organización. Y ese es el ejemplo o el mal ejemplo que tenemos que evitar, porque en Chile, por lo menos hasta ahora, los diagnósticos que hay es que no tenemos una corrupción enquistada, sino que más bien se trata de casos aislados o de funcionarios corruptos, no de instituciones corruptas. En esa lógica, lo importante es poder entender bien o comprender el fenómeno al cual nos estamos enfrentando y también cuál es el rol que tiene cada uno de ustedes o que tiene la institucionalidad respecto de cómo prevenir, pero también detectar este tipo de cosas. Porque, como les decía, no basta solo la prevención. ¿Por qué? Porque esto está ocurriendo. Entonces, si yo solo me dedico a prevenir, puede que se me estén pasando por adelante los elefantes y no los estoy viendo. Entonces, junto con reforzar todos los mecanismos de prevención, también hay que reforzar los mecanismos de detección y de comunicación oportuna a las autoridades respectivas. Entonces, una más atrás. En esa lógica, en Chile desde el año 2015, las instituciones públicas, incluyendo a los municipios y a los gobiernos regionales, son sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones sospechosas que conozcan en el ejercicio de sus actividades. Y eso que puede sonar como algo, sí, cuando vea algo sospechoso lo voy a reportar. O sea, si me tropiezo con algo sospechoso, lo voy a reportar. Pero mucho más complejo que eso en términos de cumplir con ese deber. Hacerme cargo de esa responsabilidad implica tener que desarrollar o implementar un mecanismo eficiente, un mecanismo vivo de prevención y detección. Y eso requiere de todo un proceso que tiene que ser parte de la cultura institucional. Y eso se desarrolla. Eso no viene junto con la carrera funcionaria, eso no viene junto con la historia de las instituciones. Eso es algo que se tiene que formar porque requiere de ciertas lógicas que son contrarias quizás a las intuitivas. Cuando uno ve un negocio, por ejemplo, o ve a una contraparte en un proceso de licitación y ve que financieramente está todo perfecto, que tiene los recursos, que tiene todo en orden, bueno, eso quizás desde la perspectiva institucional puede ser, ok, está todo bien, pero lo que se requiere es una mirada distinta, que es poco intuitiva, pero que hay que desarrollarla, que es preguntarse, bueno, ¿y por qué está tan bien financieramente? Si es que está constituida hace 6 meses, ¿por qué tiene tanto patrimonio? ¿Por qué está dispuesta a bajarse tanto en la licitación para poder adjudicársela frente a otros competidores que quizás son más históricos, tienen más trayectoria y que por tema de costos no pueden lograr rebajarse tanto? ¿Por qué? Porque lo que se busca con eso es asumir la pérdida, porque lo que quiero finalmente es lavar plata, no quiero hacer un negocio. Entonces, voy a poner un ejemplo, simplemente para hacerlo más didáctico. Si la licitación
no sé, la basura, por ejemplo, todo el proceso de recolección y de tratamiento de los residuos de la ciudad o de una parte de la ciudad, o un barrio. La estimación de esa licitación es que los oferentes hagan ofertas económicas en 1.000 millones, por ejemplo. Y viene alguien y ofrece hacerse cargo de todo ese proceso con 500 millones. Entonces uno diría como municipio, oh, fantástico, me va a salir la mitad y voy a tener una empresa que tiene muchos recursos, que tiene muchas espaldas financieras, que cumple con todos los requisitos planteados en la licitación a mitad de costo. Fantástico, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas pueden ser indicios o sospechas de que hay algo raro ahí, de que hay algo que está financiando de forma poco natural a esa empresa. Y ese es el tipo de cosas que hay que desarrollar en términos de control, para efectos de poder confirmar si eso es así o descartarlo. Ese proceso no es un proceso complejo. Eso requiere de una serie de etapas y de implementar un modelo de prevención y detección que, como les decía, tenga esta vida, tenga esta capacidad de poder hacernos cargo de esas señales de alerta que se identifican en estos procesos. Pero principalmente eso requiere también de mucha capacitación de las personas que están a cargo, porque uno como institución, a través de un proceso de análisis de riesgo, puede identificar cuáles son los procesos más expuestos a este tipo de riesgo. Y uno identifica, por supuesto, en este mismo ejemplo que les daba, los procesos de licitación pública. Y ese proceso requiere de mecanismos de mitigación. Por lo tanto, tengo que aplicar o tengo que implementar en el proceso de licitación mecanismos que me permitan mitigar este riesgo. El riesgo de relacionarme con un privado, de relacionarme con empresas que puedan ser un riesgo de lavado de activos, de corrupción, de malas prácticas. Y esos controles tienen que estar establecidos para poder hacerse cargo de ese tema. Por ejemplo, algo tan simple como conocer a los beneficiarios finales que está detrás de la empresa que está participando de la licitación. En la mayoría de los procedimientos o de los protocolos de actuación frente a este tipo de contrapartes, se establece identificar a los accionistas de la empresa. Pero ¿qué pasa si los accionistas de la empresa son otras empresas? Y detrás de esas empresas hay otras empresas. No se establece necesariamente que tenga que identificar al beneficiario final, que es la persona natural que está detrás, la que realmente está tomando las decisiones o la que tiene el interés de poder adjudicarse ese contrato. Ese es un proceso que uno pudiese decir, bueno, ok, cumple con cierto estándar en términos de mitigación, lo que no quiere decir que voy a desaparecer el riesgo, porque el riesgo cero no existe. Yo lo mitigo. Pero a pesar de eso, el riesgo se puede materializar igual. Porque a pesar de haber identificado a todas las personas, y esto es solo un ejemplo, no quiere decir que es lo único que hay que hacer, a pesar de haber identificado a todas las personas naturales, igualmente después apareció vinculada esa persona que originalmente o inicialmente cuando yo la revisé no tenía alguna marca, no tenía algún vínculo con alguna situación compleja o delictual, 6 meses después aparece. Y por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que debo hacer? Activar la segunda parte del sistema, que es la parte de detección. Y ahí es donde vienen estas obligaciones que están hoy día vigentes y que muy pocos municipios están cumpliendo. Si alguien me ayuda con el número, más de 300 municipios, 345. Hay cerca de 90, 93 que están registrados en la unidad de análisis financiero. Y de esos 90, 93, hay como 5 que han reportado a la unidad de análisis financiero. Entonces, cuando uno ve o contrasta esa estadística tan simple con los datos de las investigaciones por corrupción en los municipios, no cuadra. Dice, ¿por qué hay casos que los propios municipios no están detectando y no están reportando a la unidad de análisis financiero? Entonces hay mucho por desarrollar todavía. Eso también, si uno lo quiere mirar de forma positiva,
hay espacios de mejora importantes y es ahí donde actividades como esta lo que buscan es generar esa sensibilización, esa conciencia, esa llamada de atención para que veamos cómo nos podemos hacer cargo. Y esto implica, como les decía, tener que cumplir con ciertos elementos en este modelo que yo tengo que implementar, que me permita contar con un canal de denuncia interna, que me permita contar con personas a cargo de aplicar controles, como este que les decía, el de los beneficiarios finales, a los procesos que estoy identificando también como procesos de mayor riesgo. No todos los procesos tienen el mismo riesgo. Hay procesos que están más expuestos que otros, y por lo tanto eso es el primer trabajo. ¿Cuáles son los procesos más expuestos? Y después, ¿qué controles son hábiles o son adecuados para poder mitigar ese riesgo? Pero finalmente, si llego a esta situación que les comentaba antes y me doy cuenta de, a pesar de todos los controles, el riesgo se materializó igual, entonces debo reportar a la unidad de análisis financiero. Y ese es un rol fundamental, porque si pasamos a la siguiente, por favor. Si ustedes ven ese esquema, bueno, no se ve muy bien, está un poco lejos, pero lo pueden buscar en la misma página de la UAF, está ahí el diagrama. Lo que busca el sistema es poder contar con la información que, por ejemplo, un municipio o un gobierno regional pueda aportarle a la unidad de análisis financiero. ¿Respecto de qué? Respecto de actos que puedan estar, actos financieros, transacciones financieras, operaciones financieras, o que tengan una connotación económica, que puedan ustedes identificar como algo inusual, algo que les llama la atención, algo que no es lo común y corriente en los mismos procesos que yo he estado revisando los últimos 15 años, 10 años o 5 años, me doy cuenta que acá hay algo raro, acá hay algo que me llama la atención. Bueno, eso es una alerta y eso puede gatillar un reporte de operación sospechosa, que es importante tener en cuenta que para hacer ese reporte yo no requiero alcanzar un nivel de evidencia, de prueba, de fundamentos que, por ejemplo, se requieren para hacer una denuncia o una querella ante las autoridades de la Fiscalía o las policías, en el fondo. Que eso sí requiere, y uno a veces tiene la duda, bueno, ¿esto será algo denunciable? ¿Lo podré denunciar? ¿No lo podré denunciar? Bueno, a la unidad de análisis financiero, a través de un reporte de operación sospechosa, yo puedo informar cosas que tienen un estándar de prueba, si se quiere decir, mucho más bajo. Y esa comunicación que yo hago a la unidad de análisis financiero es secreta. Y por lo tanto, si a lo mejor yo estoy comunicando algo que de acuerdo a los antecedentes que yo tengo a la mano, me parece inusual, me parece sospechoso, pero no tengo más antecedentes y no quiero quedarme con esto acá arriba del escritorio, que hay algo raro acá, me parece que acá podría haber algo. Bueno, lo comunico a través de un reporte de operación sospechosa y será la UAF, en ese flujo que ustedes ven ahí abajo, una vez que recibe esta comunicación, que como les decía es confidencial y la UAF tiene la obligación de mantener esa confidencialidad y esa obligación es de carácter penal, por lo tanto, si se filtra esa información, la persona que la filtra comete un delito. Entonces, si alguien aparece después en la prensa diciendo no, porque el municipio tal reportó a tal persona, eso es un delito, entonces no se puede. Entonces, eso le da garantías también a las autoridades de la municipalidad o del gobierno regional de poder comunicar esto con cierta tranquilidad. Y a pesar de que yo tenía ciertos elementos de sospecha, puede que esa comunicación o esa información, una vez que es revisada por la UAF, se descarta como una operación sospechosa o una operación de lavado. Y eso es parte también del sistema. ¿Por qué? Porque la unidad de análisis financiero tiene mucho más información con la que puede contrastar esa noticia de sospechas que ustedes le comunicaron. Y por lo tanto, es también responsabilidad de la UAF el poder confirmar o descartar esas sospechas iniciales. Y si confirma esas sospechas iniciales y se trata de un caso que tiene indicios de lavado de activos, lo que hace es comunicarla también a través de un informe que es secreto a la Fiscalía para que la Fiscalía inicie una investigación formal y ahí, en ese caso, la Fiscalía lo que hace es reconstruir toda la información que venía en este informe de inteligencia y, por lo tanto, darle la
el sustento para poder presentar una acusación o formalizar en etapas previas por un acto de lavado, por ejemplo, vinculado a la corrupción, a la malversación de caudales públicos, a una licitación también con elementos delictuales, o cualquier activo que pueda estar vinculado a uno de los delitos base, que en la práctica son básicamente todos los delitos que pueden generar activos ilícitos, están dentro de los delitos bases de lavado de activos. No quiero entrar en la parte más árida de los tipos penales, pero también hay que tener en cuenta de que existe una figura culposa del lavado de activos. Y eso, sin querer asustarlos, pero sí dejarles la preocupación para que se puedan ocupar, esa figura penal culposa también puede exponer la responsabilidad del municipio o de las personas que están a cargo, o los funcionarios que vieron con toda la evidencia, por ejemplo, en este caso que les comentaba que salió en la prensa, en donde habían elementos ahí bastante evidentes de que había una vinculación con una persona que podía tener activos de origen ilícito. Si ese acto de lavado se materializa por negligencia inexcusable de alguien que pudo haber hecho algo para evitar que eso se produjera, entonces podría tener esa persona o esa institución, ahora en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilidad penal en grado culposo por esa situación vinculada al lavado de activos. Entonces, acá hay una responsabilidad que por parte del propio legislador ha intentado ir reforzando, junto con el trabajo que hacen instituciones como la Unidad de Análisis Financiero, que permiten a los municipios y a los gobiernos regionales, y esto dependiendo cómo lo queramos ver. Por un lado está la responsabilidad, está esta obligación legal, pero al mismo tiempo es una oportunidad para las instituciones de poder hacerse cargo de este tipo de informaciones y poder canalizarlas de forma adecuada y oportuna a autoridades como la UAF para que puedan iniciar estos procesos de inteligencia. Así que, en términos generales, y un poco respondiendo la pregunta que nos planteaba Pedro en su presentación, estos son los mecanismos que una institución pública debiese ya tener implementados. Como les decía, esto es del año 2015. Y por lo tanto, esta labor, esta función, es parte de todo el sistema que como país tenemos que reforzar. Porque lo que no puede suceder es que por falta de cumplimiento, por falta de hacernos cargo de implementar estos mecanismos, actos de lavado, actos vinculados a activos que vienen del crimen organizado, terminen permeando procesos de licitación pública, termine una empresa que tiene maquinarias compradas todas con fondos ilícitos, haciéndose cargo de un trabajo, de una licitación en obras físicas que están siendo pagadas con recursos del municipio o de la gobernación regional por falta de implementación de mecanismos que nos permitan saber bien quién es nuestra contraparte, entender bien su origen, su naturaleza como empresa y tener la certeza o al menos mitigar el riesgo de que esa empresa puede estar utilizando este contrato con el municipio para lavar activos. Porque esa es la puerta para que después esos empresarios empiecen también a tirar sus tentáculos de corrupción, ya no con un contrato, sino con vínculos directos con algunos de los funcionarios. Y eso es algo que esperemos que no lleguemos a esta situación que les comentaba, está presente en países como México, como Perú, como Argentina, porque ahí ya de verdad esto no solamente va a tener que ver con lavado de activos y finanzas, sino que tiene que ver con sicariato, con secuestro extorsivo, con asesinato en el día a día, que son algunos de los síntomas que ya estamos viendo en nuestra realidad.
Y el problema es que esto, en la medida que no se va cerrando desde el primer vínculo, que son estas empresas, después ya el tema es absolutamente desbordado y ya no van a usar empresas para vincularse. Van a buscar la vinculación directa y ahí, como dicen los dichos narcos de países más complejos, es bala o plata. Y ahí, de verdad, como país, dar pasos atrás y salir de eso es muy complejo. Así que, sin quererlos dejar muy preocupados, pero sí hacer que se ocupen de este tipo de procesos, quedo disponible por cualquier duda o cualquier comentario que quieran también ustedes hacer respecto a lo que quizás están viendo en el día a día y que puedan requerir de algún comentario, de algún apoyo, de alguna sugerencia de nuestra parte. Así que muchas gracias.